Muy bien, buenas tardes. Espero que se encuentren todos excelente en este viernes. El día de hoy, pues tenemos un tema muy interesante también y un invitado, dos invitados realmente. Tenemos a Danilo, investigador máster de Agrosavia, y a Jaime Lopera desde LICA, que nos van a hablar sobre huertos básicos para la propagación de material vegetal en cacao. Les damos la bienvenida a este espacio de aprendizaje de todos los viernes de 4 a 5 que se realiza a través del canal de Mundo Cacao del área de compras y fomento agrícola de Compañía Nacional de Chocolates. Mi nombre es Oscar Incapié y el día de hoy entonces le damos la bienvenida a Danilo y a Jaime para que inicien su presentación y en sus comentarios. Bienvenido Danilo y bienvenido Jaime. Mucho gusto. Muchas gracias, Oscar. Agradecido otra vez de la invitación de Mundo Cacao. Contactamos a Jaime por la importancia que tiene él y por la importancia que tiene el ICA en este proceso que vamos a hablar el día de hoy, que es sobre la propagación de material vegetal en una serie de jornadas que vamos a tener en Mundo Cacao, principalmente con el tema de, empezamos con el tema de huertos básicos, posteriormente dentro de 8 días tenemos una sesión sobre la propagación en vivero y posteriormente de infraestructura. Entonces el ICA es trascendental, el ICA es el ente que normatiza, regula a partir de la 078-0006, la resolución, esta parte. Entonces es un honor contar con Jaime Lopera, eh, eh, que nos va a dar algunas palabras de contexto para ya seguir como tal con el tema. Muchas gracias. Adelante, Jaime. Bueno, buenas tardes a ustedes, a Agrosavia, a la Federación también le doy las gracias porque abren estos espacios pues para que podamos llegar a muchas personas, ¿cierto? Como institución y como funcionarios, entonces me parece muy bien. Bueno, de todas formas, no sé si de pronto le malinterpreté al ingeniero Danilo, pero yo he traído pues un tema muy corto, pero yo creo que en términos generales es bueno para las personas que nos escuchen hablar como en términos generales, al menos hoy, y ya después, si me vuelven a invitar, hablar sobre el tema básico que es la cuestión de los huertos básicos en cuestión de cacao, ¿cierto? Entonces, no sé qué me dice usted, ingeniero Danilo. No, así está súper bien, Jaime. Muchísimas gracias. Lo importante acá es contar con el ICA, que el ICA conozca esta iniciativa de la Compañía Nacional de Chocolates a partir de Mundo Cacao, y con Agrosavia, y que la gente sepa que estamos trabajando de la mano Nacional de Chocolates, Agrosavia, el ICA, principalmente en los programas que nosotros tenemos, que son Plantar por parte de la Compañía Nacional de Chocolates, y el Plan Nacional de Semillas, particularmente en cacao, que la gente sepa que estamos articulados con el ente normativo, y eso es lo que, pues, queremos reflejar acá como lo habíamos tratado. Y no, simplemente era eso, Jaime. Muy bien, muchísimas gracias por el saludo y yo ya continúo. Obviamente, como lo mencionas, nos gustaría tu participación en las jornadas que siguen, ¿cierto? En todo lo que nosotros generemos a partir de lo que tenga que ver con propagación de material vegetal, puesto que tú eres uno de los encargados en Antioquia de la vigilancia sanitaria, la vigilancia de la calidad del material vegetal en cacao, entre otros cultivos. Entonces nos parece importante tu presencia en este sentido. Te agradecemos mucho este saludo y que el ICA sepa la iniciativa que estamos haciendo y que estamos promoviendo la resolución que ustedes lanzaron como ICA, que estamos tratando de que la gente se sensibilice a partir de lo que nosotros trabajamos con Nacional de Chocolates, Compañía Nacional de Chocolates y Agrosavia. Era eso. Muchísimas gracias, Jaime. Un abrazo muy grande y obviamente, por favor, si te puedes quedar por si hay alguna pregunta directa al ICA, sería un gran placer que nos ayudes a la discusión que se genera después de la conversación.
Bueno, yo, con el permiso de ustedes, yo quiero, pues yo había preparado como una introducción en general de cuáles son las resoluciones que nosotros manejamos y sobre todo a las que ustedes en términos generales, en cuestión de viveros y huertos clonales y más la federación y ustedes como entidad también, estamos sujetos a en cualquier momento a tenerlas. No sé si me permiten, me demoro por ahí 5 o 7 minuticos para informarles. Adelante, Jaime. Listo. Totalmente de acuerdo, adelante. Si Entonces yo tengo que dice, cortar, no hay problema. listo. Entonces dice que el ICA, pues como ente rector de la parte fitosanitaria o en la parte de producción, en la parte de pecuaria y agrícola, manejan varias resoluciones y en este caso de la parte vegetal tenemos varias resoluciones en la cual los viveristas en términos generales y los de los huertos clonales deben de estar sujetos a cumplirla. Existen varias resoluciones para el tema de los registros de viveros productores y distribuidores de material vegetal para la siembra en Colombia. Dice la resolución, la 078006 del 25 de noviembre del 2020, esa contempla en términos generales lo que son los cultivares de ornamentales, frutales, forestales, plantuladores de hortalizas, café, cacao, musáceas y aromáticas. La resolución 12816 del 2019 es única y exclusivamente para cítricos. Esa es del, del 7 de septiembre del 2015. La 15141, que es de octubre 23 del 2024, es para registros y, y condiciones para la producción e importancia de exportación y alimentación de y almacenamiento, perdón, de semillas, productores y manejo genético para la investigación, comercialización y siembras en el país, así como el registro de las unidades de evaluación agronómica y las unidades de investigación en, en fitomejoramiento, y se dictan otras disposiciones que realiza la plataforma y se debe ser en Simplifica. Esta, la 3168, pues todavía está vigente hasta octubre y es cambiada a partir de octubre por la 15141. Esa es para exportadores, importadores y para todo el proceso pues que acabé de comentar. La 395 es la resolución exclusiva para la cuestión de, de palma de aceite. Entonces, esa también, pues, para que lo tengan en cuenta y sobre todo se busca que se distribuyan semillas con las características comerciales que se deben de tener, ¿cierto? Entonces, es bueno pues como tenerlo a grueso modo de que hay varias resoluciones de acuerdo al cultivar que ustedes vayan a manejar. En este caso de cacao y el huerto clonal, solamente se maneja por la 078, 078-006 del 25 de noviembre del 2020. Listo. Perfecto, Jaime. No, excelente esa parte y es saber que aparte de la resolución 078 de la cual vamos a hablar hoy, existen otras resoluciones que rigen para cultivos como cítricos, como palma de aceite, que son resoluciones aparte, y para la inscripción de cultivares en el libro nacional de cultivares del ICA, y para la inscripción de digamos, grupos de evaluación agronómica. También eso es importante saberlo y a partir de eso pues nos das el pie perfecto para arrancar con esta presentación. Muchísimas gracias, Jaime. Antes, muchas gracias a ustedes. Gracias, Jaime. Entonces, quedemos atentos acá entonces por si alguna pregunta directa al ICA y voy a arrancar con mi presentación, Oscar, si me lo permites. Claro que sí, Daniel, bien puedo. Bueno, compartamos pantalla completa. Me dices cuándo se puede ver, Oscar, por favor.
Ahí está cargando. Traemos el proyecto ahí. Listo, ahí sí que dele eso. ¿Listo? Perfecto, sí. Listo. Bueno, primero muchísimas gracias otra vez a Mundo Cacao de la Compañía Nacional de Chocolates, muchísimas gracias a Lica con la presencia de Jaime. Jaime ha sido una persona muy importante, principalmente en el tema de Antioquia, para trabajar de la mano y empezar a implementar esta resolución que lo que busca es principalmente, digamos, como tener los eslabones bien cubiertos para la propagación de material vegetal de alta calidad. Entonces, sobre eso hablaremos hoy como una de las primeras sesiones que tendremos para hablar de propagación de material vegetal. Y en ese sentido, esta sesión cubre la parte de huertos básicos para la propagación, ¿cierto? La parte de huertos básicos es una parte trascendental que principalmente cubre esta nueva resolución 078, ya no es tan nuevo, es de 2020, pero que cubre la parte de empezar a subsanar la informalidad que se tenía en algunos frutales y en cacao principalmente, ¿cierto? Entonces hoy vamos a hablar sobre el tema. Como preámbulo, recordarles que esto hace parte de Mundo Cacao, pero también hace parte de Agrosavia, estas charlas que tendremos en estas 3 sesiones, habla sobre el sistemas agroalimentarios resilientes a ambientes adversos. Principalmente, Agrosavia está teniendo este tipo de seminarios para tratar estas temáticas, o sea, conversarlas con el productor, conversarlas con el asistente técnico, el extensionista, nos permite a nosotros saber que las investigaciones que nosotros hacemos como Agrosavia, como cuerpo científico del Ministerio de Agricultura, que son investigaciones hechas con rigor, con calidad técnico-científica, en alianza con importantes actores como la Compañía Nacional de Chocolates, el ICA, Fe Cacao, Lúker, entre otros, puede solucionar temáticas o problemáticas técnicas, pero también podemos conversarlas en estos tipos de espacios con extensionistas, asistentes técnicos y productores. O sea, eso para nosotros es trascendental. Por eso la importancia de que al final de estas charlas o seminarios haya retroalimentación por parte del público, que son ustedes, ¿cierto? Eso es lo importante para nosotros, más allá de la propia presentación, que es una excusa para que conversemos acerca del tema. Para nosotros la parte de huertos es importantísimo para la resiliencia de los cultivos, porque a partir de un material vegetal de alta calidad, nosotros podemos afrontar cosas como la variabilidad y el cambio climático a nivel de cultivo mucho más fácil. Entonces, se hace importante en esta serie de seminarios que tiene Agrosavia, en este caso con Mundo Cacao, tratar este tipo de temas de propagación de material vegetal. Recordar que el propósito superior de Agrosavia es transformar el campo con el poder del conocimiento, ¿cierto? Principalmente la productividad que puedan tener, digamos, nuestros productores, nuestros campesinos, es importante para nosotros, pero de manera sostenible, ¿cierto? Con competitividad, con prácticas ambientalmente amigables o ambientalmente aptas para que tenga sostenibilidad en el tiempo. Y la parte de huertos trata el tema de empezar por la parte de plántula, ¿cierto? Las materias primas para la plántula. Esas materias primas para la plántula, si son de alta calidad, va a ser mucho más fácil para el viverista obtener un material vegetal de calidad para sembrarlo en campo y que pueda resistir los embates y que pueda ser sostenible. En términos de cacao sostenible, nos referimos a más allá de los 15 años a nivel de producción, ¿cierto? Entonces, que ese cultivo que ahorita está de tanto auge, que es el cacao, por temas de precio, por temas de que podemos contar con una especie como cacao para la sustitución de cultivos ilícitos, pueda ser sostenible en el tiempo, es decir, productivo
en muchos años, ¿cierto? Para nosotros eso es bastante importante. Hoy hablaremos de lo que nos mencionó Jaime, unas resoluciones que nos mencionó Jaime, que es la 078-006, que la dicta el ICA y por medio de la cual se establecen los requisitos para el registro de viveros, pero muy importante, para el registro de huertos básicos. Eso en la anterior resolución no estaba tan claro el tema de los huertos básicos. Entonces, ¿qué solíamos hacer nosotros en cacao? Las materias primas, que son la semilla para la obtención de patronaje o portainjerto, y las ramillas portayema, o como tradicionalmente las llamamos vareta portayema, eran obtenidas de cultivos comerciales o el cultivo del vecino o cultivos de la propia finca. Eso trae pues repercusiones que nos estamos enfrentando a nivel de viveros. Eso le toca pues todos los días, o le tocaba mucho más seguido vigilarlo al ICA, en especial pues en temas de Antioquia, Jaime. Y es que no se garantizaba ni la identidad genética, que vamos a hablar de cada una de ellas, ni la identidad genética, ni la calidad fisiológica del material, ni la calidad sanitaria. Entonces, por ahí arrancábamos mal. Es decir, por ejemplo, nosotros como clientes necesitábamos material CNH12 o material FEAR5 o material TCS19, pero resulta que no se garantiza la identidad del material y el viverista nos vende, por ejemplo, CCN51, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos un problema de identidad, pero también no se garantizaba o no era muy cuidadoso el tema de la calidad de la raíz o el tema de la calidad de la vareta o de la yema, la vareta portayemas o la ramilla portayemas que nosotros vamos a injertar. No se garantizaba esa calidad. Ahorita lo que busca el ICA con esta parte y lo que buscamos con Mundo Cacao y con la Compañía Nacional de Chocolates y Agrosavia es tratar de sensibilizar a las personas que si compran en un vivero se les garantice que ese vivero obtuvo esas materias primas de sitios también registrados ante el ICA. Y eso es lo que vamos a tratar hoy. ¿Por qué es importante? Este gráfico explica, digamos, o tratamos de explicar con este gráfico esa parte de la importancia, y es: un vivero produce plántulas, es un lugar físico. Más adelante las compañeras Edna y Lisset, las ingenieras Edna y Lisset, nos van a explicar esa parte de particularidades en vivero, pero en vivero se produce un material vegetal, ¿cierto? Pero al vivero llegan unas semillas. Permítame, por acá voy a poner el señalador, el puntero. El vivero necesita que le lleguen unas entradas, ¿cierto? Que le lleguen unas entradas, y principalmente son dos materias primas. Recordemos que la definición de materia prima es lo que se transforma en el proceso, algo que yo transformo en el proceso. Lo demás se considera como materiales. Por ejemplo, las bolsas para vivero son materiales. El sustrato que contiene, por ejemplo, arena, suelo, cascarilla, materia orgánica, son materiales. Las marcas que tienen que tener, digamos, las plántulas son materiales, pero lo que se transforma son las materias primas. Necesariamente tenemos que tener las materias primas, y eso es lo que debe ser de mayor calidad. Ese es el mensaje contundente que queremos traer hoy. O sea, las dos materias primas, semillas y varetas portayema, deben ser de la mayor calidad posible. Lo que usted hace en vivero es mantener esa calidad a partir de un manejo en vivero, ¿cierto? Pero primero tiene que haber llegado de una parte registrada, ¿cierto? ¿Y qué le garantiza a uno que sea de una parte registrada? Es que al menos siguen algunos protocolos básicos que indica el ICA. El ICA no indica el cómo, ¿cierto? El ICA no le dice a usted en qué materiales debe marcar las plantas. El ICA no le dice a usted, por ejemplo, cómo debe hacer la separación de los huertos básicos. El ICA no le dice cómo debe empacar la semilla, pero el ICA sí le dice que debe hacer esas cosas, ¿cierto? Debe hacer esas cosas. Entonces, un huerto que cumpla mínimamente con el qué
de lo que le dice el ICA, es un huerto que es mucho más confiable que una finca de producción de cacao en grano seco, ¿cierto? Es mucho más confiable porque va a tener los protocolos para producir, ya sea semilla para portainjertos o ya sea ramillas o varetas para la injertación, ¿cierto? Entonces, estas dos partes son vitales que en el país nos vamos concientizando que necesitamos más huertos básicos de producción de semillas y necesitamos más huertos básicos de producción de ramillas portayema, es decir, huertos básicos de producción de semilla sexual y huertos básicos de producción de semilla asexual. Es importantísimo que nosotros estemos concientizados de que un vivero que tenga una producción de 30.000, 40.000, 50.000, 100.000 o más de 100.000 plantas, pues debe empezar a planificar dónde es que va a sacar esa semilla y dónde es que va a sacar esas varetas, porque de hecho la resolución lo exige, ¿cierto? ¿Qué exige la resolución? Por ejemplo, en un vivero, exige que, por ejemplo, usted le muestre al ICA, le muestre la factura o le muestre de dónde usted sacó tanto la semilla como la vareta. Y usted debe mostrarle que de dónde sacó esa semilla o esa vareta son huertos básicos registrados. Pero nos tenemos que concientizar que en el país son muy escasos los huertos, son demasiado escasos los huertos. Entonces, como son demasiado escasos los huertos, aún es muy difícil creer que toda la semilla que sale del país es de huertos básicos registrados. ¿Qué tenemos que hacer en el país? Empezar a generar una estrategia, ya sea como a partir de la iniciativa Plantar, o ya sea a partir de iniciativas como Plan Semilla o iniciativas propias de las asociaciones de productores, estrategias para tener cada vez más huertos básicos registrados de semilla y de ramillas portayema. Eso es lo importante acá, el mensaje que queremos dejar. ¿Por qué es importante? Porque finalmente, tanto la semilla sexual, es decir, el grano que es una semilla como tal, va para portainjertos, ¿cierto? Y recordemos que el portainjerto tiene unas funciones determinantes en una plántula, y ya en una planta adulta, el portainjerto tiene una función determinante y es principalmente el tema tiene que brindar anclaje, por ejemplo, tiene que brindar alguna resistencia a enfermedades del suelo, tiene que ser compatible con la copa, y ese tema de compatibilidad con la copa también se analiza y se evalúa en que le brinde a la copa los suficientes suministros como que para que la copa sea productiva. Incluso hay estudios ya en el mismo cacao que mencionan que el portainjerto le transporta algo de material genético a la copa. No es que la copa se vaya a convertir en el material genético del portainjerto, pero sí le transporta, por ejemplo, ARN mensajero y que le permite producir algunas proteínas que hacen que la copa probablemente sea más productora con un portainjerto con respecto al otro. O sea, es determinante la producción de un portainjerto. Muchas veces hemos visto en algunos viveros en el país que, por ejemplo, por cumplir algún pedido, no cuentan con semilla, que ya vamos a ver qué tipo de semilla se requiere, y meten semilla de cualquier material, por ejemplo, semilla de un CCN51. Eso es técnicamente algo inconveniente, súper inconveniente, porque, por ejemplo, el CCN51 es altamente susceptible a fitóptora. Entonces, es altamente inconveniente que uno tenga una semilla de CCN51 o una semilla de ICS95 o una semilla de cualquiera de los productores que son característicos de copa. Porque es sumamente inconveniente precisamente por eso, porque no tienen condiciones para hacer portainjertos, no tienen condiciones. Y a nivel de copa, pues es importantísimo que se tenga trazabilidad, se tenga calidad fisiológica de la vareta, que la vareta esté sana, porque a partir de una copa elegida por uno, entonces yo digo, es que yo quiero un cultivo solo con CCN51, listo, entonces el viverista me tendrá que dar todo con CCN51, o yo quiero un cultivo con CNH12 o CNH13, que son autocompatibles, entonces el viverista me tendrá que dar eso
porque yo busco esas características y vamos a enfatizar más en ese tema. Yo busco las características que tienen cada uno de esos materiales. ¿Qué buscaría uno de un CCN51? Por ejemplo, que el CCN51 es de una adaptabilidad muy amplia. Se adapta a cualquier condición, ¿cierto? Por ejemplo, que el CCN51 es muy buen productor, ¿cierto? Pero como tiene virtudes, tiene defectos. ¿Qué pasa con el CCN51? Altamente susceptible a fitóptora. El CCN51 también tiene unos problemas que a veces ya los mercados un poco más especializados de chocolate castigan por el tema de acidez, astringencia, ese tipo de cosas. Entonces tenemos 21 clones en el país que son de muy buena calidad, son 14 de la Federación Nacional de Cacaoteros, son uno de la Lúker, 2 de la Compañía Nacional de Chocolates muy buenos y 4 de Agrosavia, que también están captados por regiones. Entonces, nosotros tenemos que saber qué copa vamos a injertar y eso solo nos lo puede garantizar un huerto básico. Cuando hablamos de huertos básicos, hay 2 tipos de huertos básicos. Hay uno de semilla sexual y hay otro de semilla asexual, ¿cierto? Vale la pena aclarar, y eso fue una consulta que le hicimos a uno de los compañeros del ICA, que un productor, por ejemplo, un viverista, un productor de material vegetal, puede tener bajo el marco de la misma resolución, es decir, bajo una misma resolución, puede tener el vivero y si tiene una plantación que cumple con los requisitos para hacer huerto básico de semilla, bajo esa misma resolución la puede tener, y si tiene un huerto básico que cumple con los requisitos de producción de varetas, la puede tener también, ¿sí? Pero si tiene solo un huerto básico y solo se va a dedicar a vender semilla, también lo puede hacer. También lo puede hacer. Existen, digamos, varias modalidades que permite el ICA para ese tipo de cosas dentro de la misma resolución 078-0006. Entonces, arrancamos a hablar de huertos básicos de semilla sexual. En cuanto a huertos básicos de semilla sexual, esto es muy similar a una plantación de cacao, solo que el producto no es cacao para hacer chocolate, ¿cierto? El producto no es cacao para hacer chocolate, sino que el producto es granos para utilizarlos como semilla. Ese es el producto básico de allí, debido a que los materiales de cacao son de portainjertos, son principalmente autoincompatibles. Autoincompatibles es que ellos no reciben muy bien su propio polen, es decir, que no generan una cantidad de frutos que uno le permite decir que es una plantación productiva. Si siembra uno, por ejemplo, un IMS 67 a nivel de monocultivo, la producción se le cae porque es autoincompatible, es decir, no recibe bien su propio polen, necesita la mezcla de otros clones, ¿cierto? Entonces, el ICA permite en este caso que se puedan mezclar los diferentes materiales que sirven para patronaje en un mismo sitio. Pero el ICA es muy enfático en las siguientes cosas. Lo primero, en tener un croquis muy bien determinado sobre los surcos que tiene cada material. En este caso ponemos un ejemplo, por ejemplo, Caucasia 39, Caucasia 39, IMS 67, y Caucasia 37, Caucasia 39 y Caucasia 39. Nótese usted que este modelo que nosotros proponemos acá tiene Caucasia 39 en cada una de las esquinas, digamos, del lote, en un supuesto lote que tenemos ahí. ¿Por qué? Porque Caucasia 39 es muy buen donador de polen para los otros materiales que son Caucasia 37 y MS 67. De estos materiales se puede sacar semilla para portainjerto. Pero ¿qué pasa? Entonces, tiene que tener un mapa muy bien determinado de cómo están establecidos esos surcos, pero también tiene que tener una marcación en campo muy clara, ¿cierto? Si observamos esta fotografía, o los surcos o la planta debe estar marcada. Y eso es lo único que le garantiza a usted que va a obtener material vegetal del que dice ser, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, Caucasia 37, este árbol es Caucasia 37. Esa trazabilidad
se debe conservar hasta que llegue al vivero y el vivero la debe conservar también hasta que se la entregue al cliente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se debe conservar? El árbol está marcado. Si yo voy a empacar semilla y procesar semilla para suministrársela a un vivero, pues mínimamente el empaque donde está la semilla, donde va a ir la semilla, también debe ir marcado con esas condiciones de fecha de cosecha, de ojalá número de árbol, pero principalmente del clon que se cosechó. Solo así se puede garantizar que le llegue una semilla y que el viverista pueda garantizar también que esa trazabilidad continúa hasta que se la entregue al cliente, ¿cierto? Entonces eso es importantísimo. Entonces, la parte de al menos los surcos o cada planta, pero mínimamente los surcos deben estar muy bien delimitados físicamente en campo. Ahí es donde el ICA dice, deben estar marcados, pero el ICA no le dice cómo. No le dice que con esta paleta de una varilla de hierro forjado con una placa de zinc, no le dice si esto es de plástico, le dice solamente deben estar muy bien marcados. Y eso es lo que va y vigila el funcionario del ICA, ¿cierto? Que tenga un muy buen mapa, que tenga un plan de manejo determinado. Hay una cosa determinante para estos huertos básicos y es que en el caso de producción de semilla se debe cuidar la contaminación de polen principalmente por plantaciones comerciales, es decir, que no vaya a llegar polen de CCN 51, ICS 95, Luker 40, FEAR 5. ¿Por qué? Porque esos clones están destinados para hacer copas, ¿cierto? Están destinados para hacer copas. No tienen los atributos y me contaminaría la producción de semilla que debe ser con unos atributos determinados, ¿cierto? Muchas veces se tienen dentro de los lotes IMC 67, por ejemplo, pero hay contaminación de otros clones que uno no sabe, por ejemplo, CCN 51, ICS 95. Bueno, la semilla es de IMC 67, pero no es la semilla más adecuada, ¿cierto? No es la semilla más adecuada porque tiene contaminación genética. Entonces, ¿qué dice el ICA? Hay que tener unas barreras que le permitan separar, ¿cierto? Al menos 20 metros de distancia a nivel lineal, a nivel de espaciamiento físico, pero también una barrera física que le impida a usted la contaminación por polen de plantaciones comerciales. Y esas barreras, ¿cómo pueden ser? Puede ser una barrera física, una lona, por ejemplo, el ICA no le dice cómo, pero puede ser una lona o pueden ser, por ejemplo, cacaos de los mismos patrones alrededor, cubriendo, digamos, como una especie de seto o cubriendo algunos surcos, perimetrando el lote y que usted no aproveche ese cacao como semilla. Los cacaos perimetrales usted no los aproveche como semilla, sino que los pueda aprovechar como para la venta de cacao para chocolatería. Eso es una cosa muy importante. Entonces es determinante que se aprenda a identificar los árboles que van para semilla, ¿cierto? Según voy a adelantar un poquito acá, según una circular, ¿cómo lo podríamos llamar? Una norma, un comunicado, una circular que generó el Consejo Nacional Cacaotero con el aval del ICA en ese momento. Ellos mencionan unos clones que sirven para semilla, ¿cierto? No por investigaciones muy rigurosas a nivel científico, sino por una cosa que también vale mucho y es el conocimiento que se da a nivel pues tanto mundial como regional, y es la observación por parte de los asistentes técnicos y de los productores, y definió que clones como el IMC 67, el PA 46, el PA 121, el Caucasia 39, el Caucasia 37, el PAUN 7 sirven como portainjertos, ¿cierto? Clásicamente en Antioquia, ¿cuáles utilizamos? Caucasia 39, IMC 67 y Caucasia 37. Pero, por ejemplo, en Santander suelen utilizar, por ejemplo, también el PA 46. Entonces son clones que se definieron que al menos funcionan normalmente bien bajo las condiciones que nosotros tenemos en el país. Muchos de ellos por tolerancia, por ejemplo, a condiciones de acidez, muchos de ellos por resistencia a patógenos como ceratocystis, muchos de ellos también por muy buena compatibilidad con casi todas las copas. Entonces, ya se determinó esa parte.
Ahora bien, que también es posible en este momento que no tenemos tan adecuada la norma, usar híbridos que se parezcan a esos materiales, que se parezcan fenotípicamente, es decir, que en la observación se parezcan fenotípicamente a esos materiales. Entonces, a partir de eso nosotros sacamos una semilla y esa semilla tiene un procesamiento, ¿cierto? Una mazorca madura. Nosotros la cosechamos, se suele, digamos, eliminar el mucílago con acerrín y frotándolo, y lo que obtenemos después de dejarlo con humedad es que obtenemos una semilla que puede enviarse a vivero. Incluso se envía sin ser germinada, debe germinar en vivero, ¿cierto? Debe germinar este pullo o esta radícula en vivero, pero garantizado que tenga una identidad genética. ¿Qué es la diferencia con respecto, por ejemplo, a una plantación comercial? Que en una plantación comercial a veces el productor, a veces no, muchas veces, por ejemplo, el productor puede combinar la producción de mazorcas sanas con la producción de mazorcas enfermas por fitóptora, ¿cierto? Entonces, alguna manchita con fitóptora, fitóptora le permite el aprovechamiento de algunos granos, no es el deber ser. Ya la Compañía Nacional de Chocolates en algún momento nos hizo una cata con material procesado a partir de algunos granos con fitóptora y sabe literalmente a basura. Pero bueno, no es el deber ser, pero el agricultor lo suele hacer en algunas ocasiones y suele combinar esos granos que vienen de mazorcas contaminadas con fitóptora, las suelen combinar y eso nadie lo nota. Posteriormente eso nadie lo nota, posteriormente se nota en la catación, pero a nivel de grano no se nota. ¿Cuál es la gran diferencia? Acá ninguna mazorca, ni siquiera que tenga una mancha, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto va para semilla. Y si nosotros transportamos una posible semilla enferma por fitóptora, por otra enfermedad, o en el caso de ramillas, una ramilla que tenga sospechas de escoba de bruja, o que yo hice un control fitosanitario de escoba de bruja y al mismo tiempo coseché ramillas, eso no es permitido. Eso no es permitido porque es que acá el negocio no es el grano para chocolate. Acá el negocio es que a partir de eso te va a salir una plántula. Tenemos que pensar así, que esa plántula se va a convertir en un árbol que al productor le tiene que durar mucho tiempo, ¿cierto? Y el productor está pagando por eso. Entonces, se le tiene que garantizar al productor esas condiciones. Entonces, no puede salir, por ejemplo, una semilla a partir de una mazorca enferma, pero tampoco la semilla puede salir con deformidades, por ejemplo, ¿cierto? Una semilla que sea rara, que no sea, digamos, como perfecta a nivel de forma, no es bueno usarla, o una semilla, por ejemplo, perforada, tampoco obviamente es bueno usarla, y se suele, por eso, o semillas pequeñas, tampoco es bueno usarlas, y por eso se suele, por ejemplo, prescindir de la semilla que está a los extremos de la mazorca. Entonces se prescinde de esas semillas que está al extremo de la mazorca, se utilizan las semillas del medio para garantizar que van las mejores para producción de portainjertos para plántulas. Entonces, acá es muy importante, entonces, observar algunas cosas. Es como una plantación tradicional, ¿cierto? Es una plantación tradicional, pero solo es una plantación que debe tener árboles puestos para producción de portainjertos, es decir, de esta identidad, de estos clones que acabamos de hablar. En primer lugar. En segundo lugar, debe haber un aislamiento perimetral que le permita que no haya contaminación de polen, ¿cierto? En tercer lugar, no debe haber ninguna dificultad a nivel sanitario, ¿cierto? Por eso, a nivel sanitario, los monitoreos, lo que es la remoción de fruto semanal, todo eso se debe hacer con un mayor detenimiento. ¿Por qué? Porque cada semilla, en este caso, cada semilla se vende como unidad, ¿cierto? En este momento, cuando el precio del cacao no estaba tan bueno, la unidad se vendía entre 70 y 90 pesos. Pero en este momento hay gente que lo está vendiendo en 150, 200 pesos cada semilla. Entonces, usted lo va a vender como unidad, pues trate de hacerlo que lleve todas las características como para que usted pueda vender un producto de buena calidad.
Ahí empezamos con la calidad de la propagación de material vegetal. Ahí empezamos. Por otra parte, a nivel de huerto básico de semilla asexual, en ese huerto básico, huerto que se suele llamar jardín clonal, ¿cierto? Jardín clonal porque de allí se despliegan o se cosechan la otra materia prima que nosotros necesitamos para producir una plántula de cacao injertada, que es la ramilla portayemas. Entonces, la ramilla portayemas proviene de un huerto que también está dedicado a ya no la producción de semillas, sino la producción de yemas, ¿cierto? Sonará casi lo mismo y créanme, los requisitos son muy parecidos, excepto que acá no hay que tener aislamiento de polen porque aquí lo que no vamos a producir no es semilla sexual. Acá el polen no interviene para nada, no tenemos que tener aislamiento perimetral, pero sí aislamiento físico de la plantación comercial para que no se confunda la plantación comercial con la plantación de producción de yemas, ¿cierto? La misma parte de la marcación, debemos tener individuos o surcos marcados perfectamente, delimitados, mapeados, todos esos requisitos son iguales, pero no tenemos que tener la separación para evitar la contaminación de polen, porque acá pues el polen no es importante. Lo que sí es muy importante es que acá sí se debe tener, se recomienda tener al menos 6 clones para tener una variedad de clones en un mismo huerto de producción de varetas o en este jardín clonal. ¿Cuáles clones? Ojalá los que tengan registro para la zona, ¿cierto? Los que tengan registro para la zona. En el caso de los de FECACAO, FECACAO tiene registro para todas las zonas cacaoteras con evaluación por registro, al igual que la Compañía Nacional de Chocolates. En el caso del Lúker también, pero en el caso, por ejemplo, de Agrosavia, sí están marcados por algunas zonas. Por ejemplo, para la zona andina está el TCS 19. Para el Caribe seco está el TCS 19, el TCS 01 y así, ¿cierto? Entonces hay que tener los clones que ya las instituciones los evaluaron, que se adaptan bien para esas regiones, pero también, obviamente, los clones que más pida la gente, ¿cierto? En este momento en Antioquia están pidiendo mucho el FEAR 5, ¿cierto? Entonces, un jardín clonal no puede prescindir de tener árboles de FEAR 5. Todavía la gente está sembrando muchos SN51, entonces hay que tener clones, árboles para sacar vareta de SN51. Acá la parte agronómica cambia un poco dependiendo del objetivo del huerto básico, ¿cierto? ¿Por qué dependiendo del objetivo del huerto básico? Porque el ICA permite que solo sea un huerto básico para la producción de ramillas portayema, es decir, solo para la producción vegetativa, en cuyo caso, por ejemplo, la fertilización debe ser más guiada para la producción vegetativa, ¿cierto? Ya no debe ser tan guiada para la producción de flores y mazorcas. Se bajan los requerimientos, por ejemplo, de potasio y boro, ¿cierto? Suben los requerimientos de nitrógeno y fósforo, por ejemplo, y de calcio. Entonces, la fertilización, el manejo agronómico debe ser distinto. Acá, por ejemplo, la persona que se vaya a dedicar solamente a ramillas portayema debe prescindir de flores. Ojalá no deje llegar a que florezca, porque la floración le quita energía para la producción de ramillas portayema, pero debe estar con una constante poda, ¿cierto? En cuyo caso, por ejemplo, una distancia de 3x3 acá es muy adecuada, ¿cierto? Es una distancia que en una plantación comercial, bajo las condiciones que ya conocemos de Colombia, le parece a uno cortica, pero para un jardín clonal, un huerto de producción de ramillas no es tan cortica, porque pues usted tiene que estar podando, obviamente su negocio es estar cosechando ramillas constantemente y una distancia de 3x3 es adecuada. Y en donde la condición sanitaria es más a la protección de las ramillas. Por ejemplo, nos tenemos que cuidar mucho de enfermedades como escoba de bruja, ¿cierto? Una escoba de bruja, allí que le den en una plantación de jardín clonal es una cosa grave que hay que controlar inmediatamente. Pero el ICA también le permite que tenga algo así como un doble propósito, es decir, que esta plantación también pueda producir mazorcas
en cuyo caso a usted se le puede bajar el rendimiento de producción de ramillas portayema, pero le da la opción de producción de mazorcas, ojo, no para semilla, producción de mazorcas para chocolatería, porque acá tenemos clones comerciales. Entonces, es importante conocer esos dos tipos de manejo que usted puede dar. El ICA se lo permite en cuanto usted le declare el ICA, qué es lo que va a hacer ahí, ¿cierto? Y en cuanto tenga muy bien marcadas las cosas, muy bien los requisitos. Es importante saber también que acá hay que conservar también la identidad genética. ¿Cómo se conserva? Obviamente la marcación en campo, pero usted una vez cosecha las varetas y las envuelve en el medio que usted las vaya a envolver en periódico con vinipel posteriormente, debe tener la marcación ahí. Pues yo debo saber que si salió en un árbol CNH12, al viverista le va a llegar a la marcación que todas esas varetas son de CNH12, ¿cierto? Y fueron cosechadas en tal fecha. Ojalá injertadas entre el mismo día o máximo 2 días a posteriori del corte de la vareta. Acá tenemos incluso una fotografía acá abajo que nos muestra la oxidación de la vareta en tan solo 3 minutos. Y nosotros ya determinamos con algunas observaciones y un estudio que estamos en proceso de ampliación, que por ejemplo materiales de nosotros de Agrosavia, el TCS06, casi que tiene que ser injertado el mismo día. ¿Por qué? Porque la oxidación es mucho más rápida con respecto, por ejemplo, a un TCS19 que aguanta entre 2 y 3 días a ser injertado. Entonces, la injertación es muy importante, conocer el comportamiento de la oxidación de los materiales. Para guardar esas condiciones, se sugiere que las varetas vayan con una suficiente humedad, ¿cierto? Hay gente que suele parafinar en los extremos para que no se deshidraten tampoco las mazorcas. Entonces, pero al menos nosotros sugerimos que las varetas o las ramillas portayema vayan con una suficiente humedad. Clásicamente, el injerto que se está usando a nivel de Colombia, que no era el más usado anteriormente, pero ya en este momento sí se está, más que clásicamente actualmente, se está usando el injerto de púa terminal. Y ese injerto de púa terminal exige una mayor cantidad de varetas, mayor cantidad de unas varetas de alta calidad y con yemas, digamos, activas. Uno puede hacer un injerto con entre 2 y 3 yemas activas, ¿cierto? Entonces eso es lo importante. Pero eso solo se garantiza desde la cosecha en un huerto que está dedicado a hacer eso, ¿cierto? En un huerto que está dedicado a hacer esa parte. Esta es una muestra, este es un jardín clonal que tenemos en el CEI y el NUS, pero pues también Yariguíes tiene jardín clonal o huerto básico de producción de varetas. También lo tiene la finca La Nacional Yariguíes de la Compañía Nacional de Chocolates. La finca La Nacional de la Compañía Nacional de Chocolates también tiene huertos básicos registrados. Es decir, por ejemplo, en el Magdalena Medio, en Maceo, la finca Canes tiene un huerto básico registrado. Entonces es importante saber dónde en ese momento en la región de uno hay huertos básicos de semilla sexual y de semilla asexual registrados. Así se ve. Esto es simplemente una plantación convencional. De hecho, por ejemplo, esta fue una transformación que nosotros hicimos a partir de la prueba de evaluación agronómica con la cual determinamos cuáles son los atributos en la región de nosotros para los materiales de Agrosavia, posteriormente convertida en un jardín clonal, ¿cierto? Esa es una opción que puede haber, pero a nivel institucional. Otras, digamos, organizaciones o una persona natural puede implementar la plantación desde cero. Entonces, vemos, por ejemplo, a partir de una poda, cómo es el surgimiento de los flujos. Y el surgimiento de los flujos es totalmente diferente a partir de cada material, ¿cierto? Hay materiales que generan flujos mucho más rápido, flujos vegetativos me refiero, es decir, ramas que posteriormente cuando están maduras, nosotros podemos obtener este tipo de yemas. Estas son las yemas activas, hinchadas, que son útiles, ¿cierto? Las yemas que están en mucha dormancia o que no están tan hinchadas no son tan útiles. Por eso se recomienda que el mismo injertador vaya y corte las ramillas que va a utilizar para la injertación, ¿cierto?
el mismo injertador vaya y corte esas varetas. Entonces, ¿por qué? Porque el injertador es el que sabe, después de una evaluación del material de vivero de patronaje, es el que sabe qué ramillas debe cosechar, de qué diámetro o de qué grosor, de qué materiales se piden, etcétera, pero guardando obviamente toda la trazabilidad. Entonces, fíjense ustedes que los brotes son totalmente diferentes. La cantidad de yemas que produce cada material es diferente. Después, las exigencias nutricionales también lo son, ¿cierto? Por ahora, por ejemplo, en huertos manejamos una nutrición general para los materiales, pero más adelante nos tendríamos que referir a que esa nutrición, ese manejo sanitario, todo ese tipo de cosas debe ser clon dependiente, es decir, dependiendo del material hacemos el manejo, ¿cierto? Pero por ahora es muy general a nivel agronómico. El tema de identidad es importante recalcarlo y posiblemente sea lo mejor marcar por árbol, ¿cierto? Marcar por árbol sea lo mejor, aunque se permite que si usted tiene unos surcos muy organizados se marque por surco. Pero esta es una de las formas de marcación, ¿cierto? Esto es denominado como un precinto y ese precinto le ayuda a uno a tener una marcación que no se le borra en el campo, ¿cierto? Y ese precinto es como un brazalete que se le pone a cada árbol. Esa es una de las formas de marcación. Repito, el ICA le dice, tiene que estar eso muy bien delimitado y marcado, pero no le dice cómo. Entonces, la creatividad debe estar ahí. Y la marcación es determinante tanto en el huerto básico de semilla sexual como en este de semilla asexual o de varetas portayema o de ramillas portayema, porque a partir de esto, por ejemplo, usted puede hacer seguimiento de sus árboles, ¿cierto? Acá está nuestra ingeniera haciendo, por ejemplo, seguimiento de la producción de un árbol, pues que en este caso no es una de semilla pero puede hacer el seguimiento, por ejemplo, en la producción de yemas del árbol 5 del clon CNH12. Entonces, ¿cuántas varetas me producen? ¿Cuántas varetas envié? Es decir, la parte de trazabilidad, pero también le permite conservar la identidad genética. Y esto debe ser conservado hasta vivero, ¿cierto? Este es un injerto por poda terminal y ese injerto de poda terminal, si me llegó una vareta marcada desde un jardín clonal o de un huerto básico de semilla asexual y me llegó marcada, entonces lo mínimo que yo debe hacer como viverista en sitio definitivo es conservar esa trazabilidad. Una de las formas es también unos precintos, pero pueden ser esos precintos no tan baratos. Entonces, ¿qué suele hacer la gente? Por ejemplo, la cintelita puede ser de diferentes colores. Eso también es permitido en tanto que usted logre identificar. Por ejemplo, la Compañía Nacional de Chocolates en su vivero de Yariguíes maneja bolsas de diferentes colores para los clones que ellos tienen, ¿cierto? Entonces, bolsas de diferentes colores con el calibre determinado que mínimo debe ser calibre 3, pero bolsas de diferentes colores para que uno no se vaya a perder al momento de la siembra. Porque es tan determinante conservar la identidad principalmente en este tema de la copa, es decir, del injerto. ¿Por qué es tan determinante? Porque en cacao, agronómicamente, es demasiado importante los arreglos de siembra que usted vaya a tener entre los clones de cacao. ¿Por qué? Porque en cacao existe lo que ahorita mencionamos, que es la autocompatibilidad en cacao. Por eso muchas instituciones dicen, solo propagamos material autocompatible, ¿cierto? Danilo, nos quedan 5 minutos y tenemos unas preguntas, aunque digamos que ya se han dado respuesta a medida de la charla. No sé Sí, cómo señor. crees que lo podemos distribuir durante este tiempo. Listo, ya voy a acabar. Dale. Entonces esa parte de la compatibilidad determinante, usted conocer el material porque hay materiales que son más compatibles con otros, es decir, intercompatibles. Entonces es determinante usted llevar esa identidad, esa marca hasta campo, es determinante esa parte. ¿Qué debe tener de atributos un material? ¿Cierto? Debe tener rendimiento, debe tener algunas condiciones de resistencia a enfermedades y debe tener alta calidad. Acá nos mencionaba también Jaime una resolución por el medio de la cual se inscriben cultivares. Ya les mencioné muchos de los cultivares. Acá solo presentamos el TCS 19, que es un material
sumamente adaptado a diferentes regiones del país, ¿cierto? El 01 que es adaptado solamente, lo que nos ha funcionado es en condiciones secas, el 06 que es altamente resistente a enfermedades, el 13 que es también un muy buen material autocompatible, pero también están los de Compañía Nacional de Chocolates. En el caso del CNH2 y del CNH13, materiales autocompatibles, materiales de alta calidad. De hecho, los 21 clones lo son, pero con esto me refiero a que usted tiene que conocer las características y miren que todas las instituciones tienen fichas, ¿cierto? Tienen fichas que le dicen las características. Por ejemplo, acá está resumido todo lo que usted obtiene al comprar un CNH12. Está resumido todo lo que usted obtiene al comprar un CNH13, un TCS19, por ejemplo. Entonces, las características usted las tiene que conocer muy bien como técnico, como productor. Acá hay un resumen de los 21 clones, cuáles son las principales características a nivel productivo y a nivel de resistencia, principalmente a Monilia, ¿cierto? Y quiénes son los que lo registraron ante el ICA. Entonces, tenemos esos 21 clones muy buenos ante el país, pero es bueno conocer qué compro y qué pido a un vivero, ¿cierto? Eso es determinante. Acá voy a pasar muy rápido y es el Plan Nacional de Semilla. Hemos podido hacer esa parte de sensibilización, capacitación, entrenamiento de pequeñas asociaciones de productores para que ellos mismos se dediquen a producir semilla o en este caso plántulas de cacao siguiendo la normativa ICA, ¿cierto? Acá tenemos algunos casos. Nosotros arrancamos de unos viveros didácticos, pero la gente aprende, los grupos asociativos aprenden a producir material vegetal de alta calidad, como decimos, como pobres pero aseados, o sea, siguiendo el orden, la normativa. Y podemos tener unos casos de éxito, por ejemplo, en el caso de Vegachí o en el caso de Amalfi, que tenemos dos asociaciones muy buenas. A esta parte los invito a que visiten la comunidad de extensionistas y asistentes técnicos Lincata. Voy a pasar muy rápido por acá, pero también que visiten la BAC, la Biblioteca Agropecuaria de Colombia. Ustedes se meten a la página de Agrosavia, ahí dice biblioteca en la parte izquierda y ahí pueden encontrar documentos no solamente de Agrosavia, sino, por ejemplo, también de la Compañía Nacional de Chocolates. Muchísimas gracias, Oscar, y quedo atento a las preguntas. Listo, Daniel. No, voy a resumir aquí las preguntas que nos hicieron y gracias a la participación de Diego Uribe, José Uribe, María Fernanda Castro, también que nos hicieron esas preguntas. Y voy a empezar por la última que me parece muy interesante. Nos hablan sobre si hay unos datos o dónde pueden consultar los municipios donde están registrados estos huertos clonales. Bueno, el ICA tiene un documento que es un documento maestro de Excel que se puede bajar de la página del ICA, ¿cierto? De la sección de semillas, ¿cierto? Y a partir de ese Excel es descargable y dice la actualización o tanto los viveros como los huertos básicos que actualmente tienen registro ICA bajo la 078 y las categoriza por departamentos y por municipios. Entonces es posible bajar un documento maestro. Los invito a que cacharren también esa página del ICA, principalmente en la zona de semillas, que allí pueden encontrar esa información. Esa información sí está disponible. Excelente, muchas gracias, Danilo. Y otra pregunta que hay por acá, hablan que si de un árbol ya injertado se puede sacar semilla para propagar. De un árbol injertado, si el árbol es, por ejemplo, para la producción de grano comercial, lo recomendable es que no. Por ejemplo, aquí es importante conocer el material genético, el clon. Por ejemplo, usted injertó un FEAR5 y usted quiere sacar semilla para patronaje de un FEAR5, no, eso no es lo recomendado, no es lo recomendado. Con mayúsculas, no, listo. Pero si usted injertó un IMC67, puede sacar semilla de ahí. O si usted tiene un árbol híbrido, ¿cierto? El árbol híbrido se caracteriza es porque nunca fue injertado y se forma, crece y se forma una meseta casi perfecta cuando empieza la copa, una meseta como entre más o menos 4 o 5 ramas
esa meseta, y si ese material es muy parecido fenotípicamente a un IMC 67, un Caucasia 37 o 39, o de los materiales para portainjerto, no es lo mejor, pero se puede, digamos, obtener de ahí. Pero de un árbol injertado con otro tipo de material, lo recomendable es que no. Ahora, si usted va a sacar vareta, es decir, la ramilla de ese material injertado, eso es lo que se hace. Pero, ¿qué se busca con Nacional de Chocolates, con Agrosavia y con la normativa ICA? Que eso sea de manera ordenada, es decir, usted lo compre en un sitio que es especializado para eso. Ese es el mensaje acá, que los viveros adquieran de sitios especializados, adquieran esas dos materias primas. Esa sería la respuesta ahí, pues, espero que haya sido contundente. Y las dos últimas preguntas que nos hacen, José María Uribe dice que si las variedades FEC, o sea, Federación del Carne, y FLEV, que es Federación Lebrija, son buenas. Creería yo que buenas en semilla o en productividad, pues, porque estamos hablando de semillas, ¿cierto? La invitación es que si esas variedades están registradas, miremos acá, si esas variedades están registradas, miren la ficha técnica de cada variedad. Y en la ficha técnica, lo que dice el ICA, que es también el que registra esas variedades, es que lo que dice ahí es las subregiones para las cuales están aptas. Entiendo que todas las de fe de cacao, ellos tienen una resolución que le permite sembrar en todas las zonas cacaoteras, pero con un acuerdo que es la evaluación por registro. Es decir, el ICA va a ir a verificar que eso funciona a posteriori de la resolución. Sí, porque ellos tienen evidencia de que funciona, pero pues de pronto falta un poquito más de evidencia y el ICA va a hacer una observación por registro. Entonces, esos materiales que menciona el colega, la indicación es que allí está dentro de los 14 materiales de fe de cacao, mire la ficha técnica y mire las condiciones. Sugerencia, en las condiciones de la ficha técnica sí dice que el material es altamente susceptible a Phytophthora, por ejemplo, o a Monilia. La sugerencia es cuídese de zonas muy húmedas, ¿cierto? Cuídese de zonas muy húmedas. Siémbrelo más bien en zonas secas, ¿cierto? Pero si el material dice que es resistente a esos dos materiales, pues puede sembrarlo en cualquiera de esas dos. Es muy importante conocer esa parte. ¿Qué me refiero a cuídese con zonas húmedas? Tiene que tener un control mucho más juicioso, principalmente la remoción de fruto semanal y, por ejemplo, la vigilancia en caso de tener, por ejemplo, cáncer de tallo o ese tipo de cosas. Entonces,